Hemos leído el pasaje de la palabra del Señor. Lo encontramos ahí en Mateo 28, versículos 11 al 15. Cuando nosotros leemos el pasaje, encontramos que Jesús había pedido a las mujeres que habían ido al sepulcro, les pidió que difundieran la noticia de su resurrección. Les dijo: vayan y díganle a mis discípulos que los veré en Galilea. Así fue el mensaje que el Señor le dio a estas mujeres. De hecho, Mateo 28, versículo 19, el Señor hace énfasis en esta encomienda, en esta misión, y le dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, tomando en cuenta este pasaje, el Señor pide a las mujeres que van al sepulcro, pero también a sus discípulos, que vayan y difundan la noticia, y la promesa es que Él estará con ellos. Dice: he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, pero dice todos los días. Entonces el Señor ha prometido su presencia, amados hermanos. Por lo tanto, somos enviados a dar la noticia de la resurrección. Jesús ha resucitado, ese es el mensaje, y somos enviados a dar esa noticia. Pero definitivamente, amados hermanos, así como los discípulos y las mujeres encontraron obstáculos en el camino para dar la noticia, al igual que ellos, nosotros también hoy somos enviados a dar la noticia de la resurrección en una cultura donde se pregona que no hay verdad absoluta, sino relativa. ¿Sí? Donde se busca destruir la fe, donde se busca prohibirlas y en su lugar enseñar que no hay Dios. En las universidades se enseña eso: no hay Dios. Y en muchas ocasiones con los maestros, cuando estudiaba la carrera, discutimos sobre ese punto de la existencia de Dios. Somos enviados a dar esa noticia en esa cultura en el cual nos ha tocado vivir, amados hermanos. Por ejemplo, hay una iniciativa que reforma y adiciona los artículos 8 y 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público en materia de discurso de odio en contra de un sector de la población. Los argumentos de este proyecto de ley son los siguientes: en México, según se dice, son cada vez más comunes los discursos de odio en contra de este grupo de personas, particularmente por personas integrantes de las asociaciones religiosas o cultos religiosos, sin que ello tenga consecuencias penales ni administrativas. Y lo que se busca de alguna manera es que esto tenga una sanción. Y así podemos dar muchos ejemplos que nos indican, hermanos, que día a día predicar el evangelio será más difícil. Mostrar la verdad será difícil, pero mientras se predica la verdad, la mentira también se divulga. Eso es cierto. Es importante dar la noticia, amados hermanos, a las generaciones que vienen, a nuestros hijos. Posiblemente van a pasar dos cosas. El texto que hoy hemos leído nos muestra estas dos cosas. Parte de esa noticia que nosotros vamos a transmitir va a caer en buena tierra, pero parte de esa noticia tal vez caerá entre espinos. Recuerden ustedes la parábola del Señor. Parte de la semilla cae en buena tierra, y es el primer punto que quiero que analicemos el día de hoy. Las mujeres reciben la noticia. Marcos 16, versículo 6 nos dice: mas él les dijo: no asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron, fue el mensaje de los ángeles. O sea, el mensaje del ángel fue claro, hermanos. Era: Jesús ha resucitado.
Sin embargo, el ángel tuvo que refrescarles la memoria a estas mujeres que habían ido al sepulcro. Dice Lucas 24, versículos 6 al 8. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces, dice el versículo 8, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Hermanos, se usa el término aquí de acordaos, lo cual nos indica que ellas se habían olvidado de las palabras del Señor que Él había dicho en Galilea. Sin embargo, al recordar lo que Jesús les había dicho, ellos inmediatamente se acordaron y creyeron a esa palabra. Sin duda, estas mujeres estaban luchando con su fe. Y es cierto, hermanos, todos luchamos con nuestra fe. Sobre todo cuando pasamos por situaciones adversas en nuestras vidas, luchamos con creer en Dios. Estas mujeres estaban exhaustas, no la culpamos, que se habían olvidado del mensaje. No, porque estaban cansadas por todo lo que se había vivido durante la semana. Ellas estuvieron al lado del Señor, le siguieron en todo ese proceso que el Señor Jesús vivió. Estuvieron junto a esa cruz, viendo cómo Jesús es crucificado por manos de los soldados. Es obvio que ellas físicamente estuviesen cansadas, exhaustas, y sin duda les aseguro que no habían podido dormir. Imagínense ver que alguien, un ser amado que aprecias, está sufriendo. ¿Cómo podrías tú conciliar el sueño? Si cuando a veces tenemos familias, hermanos, padres que están delicados de salud, que están enfermos, que están en un hospital, no logramos conciliar el sueño, hermanos. Yo puedo decirles que estas hermanas, mujeres, no habían podido dormir. Estaban tristes por lo que ellas habían vivido durante esa semana. Pero ¿qué hizo la palabra del Señor cuando ellas la recordaron? ¿Qué hizo, hermanos? Cuando ellos recordaron lo que Jesús les había dicho en Galilea. Dice el versículo 8, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, y hasta aquí podemos observar, hermanos, dos cosas en este texto, en este versículo. Dice, saliendo del sepulcro con temor. Tuvieron temor, hermanos. ¿Temor a qué? Temor al ver la manifestación del Señor por medio de sus ángeles. Cualquiera sentiría miedo, hermanos, a ver eso. Ellos tuvieron temor, pero también dice el texto, y gran gozo. No solamente se asombraron por lo que vieron, sino también hubo gozo en su corazón, porque, hermanos, al escuchar que Jesús había resucitado, sin duda ellas se inundaron de gozo. Quiero enfatizar que hasta ese momento ellas no habían visto a Jesús. Sí, ellas todavía no habían visto a Jesús. Solo habían escuchado el testimonio de los ángeles que les habían dicho, Jesús ha resucitado. Pero hasta ese momento ellas no habían visto al Señor, pero habían creído ¿en qué? En la palabra que el Señor Jesús les había dicho en Galilea. Por eso afirmamos que la noticia de la resurrección cayó en buena tierra, en un corazón que estaba dispuesto a aceptar y creer en la palabra del Señor. Porque cuando las mujeres escucharon las palabras del ángel que les decían, Él ha resucitado, ellas creyeron inmediatamente. Cuando ellas creen, se les pide que anuncien eso que han escuchado. Pero no solamente lo que escucharon, porque aquí pasan dos cosas. Escuchan el mensaje de los ángeles, pero ahora va a pasar algo más que eso.
Dice el versículo 10 de este pasaje. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. O sea, el Señor Jesús salió al encuentro mientras ellas iban de camino y Jesús mismo les pide eso: vayan y den la noticia. Jesús le pide que divulguen la noticia a los discípulos que Él ha resucitado. Entonces, observamos aquí, ellas tenían el mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Jesús ha resucitado. Y también tenían la encomienda de Jesús: vayan y díganle a mis hermanos que los veré en Galilea. ¿Y qué hicieron ellas? Dice el versículo 11, mientras ellas iban. ¿Qué significa eso, hermanos? O sea, hicieron lo que se les había pedido: dar la noticia. Mientras ellas iban, dice el texto. Y es que cuando somos expuestos a la santidad, a la majestad del Señor, no podemos quedar indiferentes a lo que hemos oído y a lo que hemos visto. Ahora que tenemos los medios tecnológicos, cada que nos toca vivir un evento, no sé, especial, ¿qué hacemos? Lo compartimos en una historia de Facebook, de Instagram, de Twitter, de la red que usted tenga. Y compartimos la alegría que hay en nosotros. ¿No es así? Así lo hacemos, hermanos. Ahora, algo muy importante, lo que el Señor le pide a las mujeres: vayan y compartan la noticia. Es lo que nosotros hemos sido llamados a hacer: ir y compartir la noticia. Pero algo que debemos dejar claro es esto, hermanos: no hemos sido llamados a convertir a las personas. No, eso no es nuestra tarea. Esa no es tu tarea, convertir a las personas. Esa no es tu tarea. Esa es tarea del Espíritu Santo que convence y convierte. Nuestra tarea es solamente dar la noticia. Y eso es importante, hermanos. No perdamos la fe. No pierdas la fe. Sigue orando por aquellos que aún no han escuchado esta noticia de la resurrección del Señor. Sigue orando. Tal vez puede ser tu hijo, esposo, esposa, hermano, hermana, amigo. Solo da la noticia. Y sigue orando para que el Señor y su Santo Espíritu obre en sus corazones. A veces nosotros nos desesperamos, nos frustramos y decimos: es que ¿cuántas veces yo le he compartido el mensaje? ¿Cuántas veces estoy recordándole el mensaje? Y parece que el mensaje está cayendo entre espinos. No sé qué pasa. No pierdas la esperanza. Algo muy importante hemos aprendido y creemos es que la palabra del Señor, el Evangelio, es poder de Dios. ¿Sí? Es poder de Dios. Solo da la noticia. Lo demás, el Señor se encarga de eso. Número 2. Entonces vimos que esta noticia cayó en buena tierra, hermanos. En buena tierra. Las mujeres creyeron las palabras de los ángeles, pero también creyeron cuando vieron al Señor y les dijo el Señor: vayan y compartan la noticia, den la noticia. Segundo, también podemos observar que el texto nos revela que parte de esa semilla cae entre espinos. Quiero leer lo que Jesús explicó de la semilla que cayó entre espinos. Ahí en Mateo capítulo 13, versículo 22 lo dice así: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es la explicación del Señor respecto a esa semilla que cae entre espinos. Entonces podemos observar aquí que el texto nos revela que mientras las mujeres iban, dice el versículo 11, he aquí, unos de los guardias fueron a la ciudad y dieron también aviso a los principales sacerdotes. Lo que está diciendo aquí es que también los guardias van y dan la noticia. Observamos, hermanos, que los guardias tienen el privilegio de presenciar la resurrección de Cristo. Nadie más tuvo ese privilegio. Ni siquiera las mujeres que estuvieron ahí. O sea, los guardias
fueron los que vieron eso, hermanos. Presenciaron un evento que ha trascendido la historia. En los versículos 2 al 4, Mateo nos dice: sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Y el versículo 4 nos da entonces el testimonio de lo que pasó con estos guardias. Dice: los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. O sea, se desmayaron al ver la majestad, la gloria de Dios mismo. Quedaron como muertos, dice el texto. Estos guardias, a diferencia de las mujeres, fueron testigos de lo que pasó en esa tumba. Y entonces preguntamos, hermanos, ¿qué hicieron con eso que vieron? ¿Qué hicieron? Dice el versículo 11. Uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Eso que acabo de leer. Entonces el texto nos dice que informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido: el terremoto, el descenso del ángel, la remoción de la piedra, la salida de Cristo del sepulcro. Todo eso informaron a los sacerdotes. Ahora los sacerdotes, al escuchar la noticia, se reunieron de emergencia para tratar el asunto y de esta manera determinar qué podían hacer con este suceso. Y se les ocurre un plan. El plan inmediato es: vamos a pagar a los guardias para que ellos no difundan la noticia. Le vamos a pagar. Miren hasta dónde estuvieron estos sacerdotes: sobornar y pagar una fuerte cantidad de dinero, porque el texto dice que les dieron mucho dinero para callar la noticia y que esa verdad no se difundiera. Lo segundo que hicieron los sacerdotes fue pedir a los guardias que dijeran lo siguiente: una mentira. Sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Esto es lo que debían ellos responder o decir. Los discípulos vinieron de noche y hurtaron y robaron el cuerpo, mientras nosotros estábamos dormidos. Bueno, estos guardias que vieron lo que sucedió ese día fácilmente fueron sobornados. Por eso el Señor Jesús es claro cuando dice: pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Ahora, la mentira no era buena, obviamente. No era buena esta mentira, porque de haber estado realmente dormidos, no habrían podido saber lo que había sucedido, pues estaban dormidos. ¿Cómo ellos pueden argumentar que los discípulos vienen y hurtan el cuerpo del Señor si están diciendo que estaban dormidos? Bueno, estos soldados, literalmente, amados hermanos, estos soldados se jugaron la vida por dinero. Sí, por dinero se jugaron la vida. Porque la ley romana era severa con aquellos que se quedaban dormidos mientras estaban en guardia. Sí, quiero ponerte un ejemplo de esto. Cuando Pedro fue liberado de la cárcel, de predicar el evangelio, lo pusieron en la cárcel, Hechos 12, 18 y 19 nos dice: luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiendo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Sí, este era el destino para quienes se dormían mientras estaban de guardas. Los sacerdotes prometieron. Es por eso que los sacerdotes le dicen a ellos en el versículo 14: si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Porque sabían las consecuencias, hermanos.
les prometen usar la influencia que tenían con el gobernador para que estos soldados accedieran a sostener una mentira. Y de esta manera los soldados tomaron el dinero. Ellos vieron todo lo que sucedió ese día, pero por dinero estuvieron dispuestos a dar, si fue posible, su propia vida, por una mentira. Mientras aquellos que creyeron en el Evangelio estuvieron también dispuestos a dar su vida por la verdad, porque eso es también lo que pasó, hermanos. Aquellas personas que creyeron en el Evangelio estuvieron dispuestos a poner su propia vida por creer en esa verdad que Jesús había resucitado. Yo quiero terminar el día de hoy este mensaje. Hemos visto que mientras se predica la verdad del Evangelio, la mentira también se propaga. La mentira también se difunde mientras se predica la verdad del Evangelio. Incluso, hermanos, desde los púlpitos, en muchas ocasiones se predica la mentira. Lamentaciones 2:14 dice: tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos, dice el texto. Otra versión de este mismo pasaje dice: tus profetas han declarado tantas tonterías, son falsas hasta la médula, no te salvaron del destierro exponiendo a la luz tu pecado, más bien te pintaron cuadros engañosos y te llenaron de falsas esperanzas. De hecho, a los apóstoles se les prohibió hablar del mensaje de la resurrección. Dice Hechos 4:18: y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Les prohibieron hacer eso. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Nosotros seguiremos dando la noticia. Nosotros seguiremos predicando que Cristo ha resucitado. Esa fue la respuesta de los apóstoles cuando se les prohibió hablar de Cristo. Tal vez llegue el momento en que se nos prohíba hablar de Cristo. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Dirás sí? ¿Cómo vamos a responder, hermanos? Los apóstoles respondieron: nosotros seguiremos dando la noticia. Ahora que tienes y que tenemos la oportunidad de predicar el Evangelio, hagámoslo, hermanos. Tal vez esta libertad no dure por mucho tiempo. Es posible. Compartamos la noticia de que Jesús resucitó. Demos testimonio de lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Porque el mensaje de la resurrección, amados hermanos, cambia y transforma los corazones. Cambia y transforma las familias, los matrimonios. Porque eso es lo que Cristo hace: transformar nuestras vidas. Porque el Evangelio es poder de Dios. Entonces, demos testimonio de ello, de lo que Cristo está haciendo en nuestro corazón, en nuestras vidas, a nuestros hijos, a nuestro esposo, esposa, familias, amigos. Demos testimonio de que el Evangelio es poder de Dios. ¿Sí? Compartamos el Evangelio a las nuevas generaciones. No fuimos enviados a convertir a las personas. Fuimos enviados a compartir la noticia. Difundamos el Evangelio de Cristo, hermanos, de que Jesús resucitó de entre los muertos y que su presencia el día de hoy nos acompaña. El Señor está con nosotros. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos, pues sabemos, Señor, que en una cultura donde en muchas ocasiones se oponen a la verdad del Evangelio, nosotros hemos sido enviados a predicar de que tú resucitaste y que estás con nosotros ahora mismo, porque tu palabra así nos enseña: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así lo creemos, Señor, así lo confesamos. Gracias por tu palabra. Permítenos, Señor, que podamos compartir tu Evangelio con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo de lo que tú estás haciendo en nosotros. Porque estamos seguros, Señor,
de que tu evangelio es poder de Dios. Así lo creemos. Gracias, Señor, por hablarnos el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén.